a mi nombre. Ya, perfecto. Vamos a conversar con la ingeniera Sandra Caterine Argotti. Ella es secretaria técnica de planificación, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Así es, ¿no? Así es. Bienvenida, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, muy bien, buenas tardes. Gracias por recibirme en este espacio. Un buen tema de conversación sé que va a ser hoy. No tengo las llaves de la ciudad, si no les diera las llaves de la ciudad para que venga, pero considero que usted ya conversó con el alcalde, con la prefecta en Santo Domingo. Ingeniera, ¿cuál es la razón de visitar la provincia de Santo Domingo de los Áchilas? Nosotros como Planifica Ecuador, bueno, hoy hemos venido ya cumpliendo una agenda aquí, hemos trabajado con el señor gobernador, con Joana, la prefecta de ustedes, y la visita acá es justamente nosotros trabajamos desde la planificación en los territorios. Ya. Somos parte de lo que es un territorio y no solamente un pequeño territorio, sino el país completo. Venimos trabajando, no hemos descansado ni en la pandemia. Como Planifica, saber cuáles son las necesidades de los territorios, cómo se están reestructurando, va a ser su reactivación, cómo se están cuidando en temas de salud también, que esto es lo que a nosotros nos interesa muchísimo por la planificación que tenemos que construir un país y volverlo a reactivar. Para que nos entendamos un poquito, ingeniera, ¿cuál es la función misma de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador? Esta es articular y revisar la planificación de todo el país. Nosotros partimos desde la Constitución de la República, donde habla de la planificación. Y nosotros trabajamos con el gobierno, con los gobiernos autónomos descentralizados, la empresa privada, la academia y todos los actores en los territorios. Así que nosotros lo que hacemos es articular que todo esto funcione para un plan nacional de desarrollo y vayamos orientándonos hacia lo que es un desarrollo de país. Ingeniera, quisiera consultarle, muy buenas tardes y bienvenida acá a Festival. Entiendo que esta secretaría es lo que antes era la Semplades. ¿O la Semplades sigue existiendo? Perdone mi... No, ya no existe la ya no existe Semplades, Semplades, era ¿no? la Semplades anteriormente. Ya. Lo que nosotros hicimos es estructurar o reestructurar esa secretaría, ahora es Planifica Ecuador. Ya. Ahora, ingeniera, uno de los temas importantes era justamente la planificación y el desarrollo de los planes de desarrollo territorial de cantones, provincias, parroquias. ¿Cuáles son un poco los cambios que van a existir luego de esta pandemia? Entendíamos que, por ejemplo, los municipios tenían que cumplir con esta obligatoriedad de actualizar, cada que llega una administración debe obligatoriamente actualizar los planes. Vencía, me parece que en el mes de mayo. Yo no sé si han podido cumplir en vista de esta circunstancia que estamos viviendo en el país, tanto municipios como gobiernos provinciales y más aún las juntas parroquiales. Sí, como usted menciona, ellos tenían que presentar en el año después de que son posesionados un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Más que actualizarlo es presentarlo nuevo cuando ellos en sus candidaturas presentaron al Consejo Nacional Electoral. Pero cuando viene la pandemia, que fue ya en el mes de marzo lo fuerte de la pandemia en el país, lo que nosotros como Planifica hicimos es una gestión ante la Asamblea Nacional, porque el plan de desarrollo tenía que reorientarse en esa parte, es decir, aumentar un espacio de cómo van a manejar los territorios de aquí en adelante, tanto nuestros alcaldes, prefectos y la parte parroquial, cómo voy a organizar ahora el territorio. Así que logramos que la Asamblea apruebe un cambio en la ley y les dio un año más de plazo. Para nosotros como Planifica Ecuador no es un año, tiene que ser antes, tiene que ser en 2 meses más, porque la ejecución de ese plan tiene que venirse orientando hacia lo que es un proyecto post pandemia. Por ejemplo, muchos de los alcaldes nosotros vimos que presentaban las construcciones de canchas, la construcción y apoyo en mercados. Lo que nosotros dijimos es la prioridad en este momento es la salud, saber cómo hago la manipulación de alimentos, cómo estoy en el distanciamiento social, ya el transporte público mismo. Entonces, una reorganización dentro del territorio. O sea, ingeniera, importante. antes había, me recuerdo, porque participé en uno de los planes, había una estructura que la tenía ya establecida el Semplades y básicamente pues había, si el plan ya estaba realizado, había que ir actualizando en función de lo que un poco estaba establecido como un estándar que se tenía. Hoy ustedes han incorporado estos nuevos ítems, por decirlo de alguna manera, para que también sean considerados e incluso algunos no sé si han sido ya no considerados dentro de la estructura que manejaba, por lo menos del formato que manejaba la antigua Semplades. Claro, era un formato, sí, como les digo, la Secretaría como Semplades en su momento fue importante, pero era un momento distinto al que vive el país ahora. Lo que nosotros hicimos es incorporar, sí, pero hacer planes diferenciados. Saber que las realidades de los territorios no son las mismas. Tenemos que clasificarlos a todos de cada uno de lo que priorice en su territorio. Entonces, no podíamos trabajar lo mismo que en Galápagos que aquí, que en la región
del espacio de lo que es país como tal, pero igual la Amazonía tiene otro plan, porque tiene otra circunstancia, tiene otra característica territorial y así como estas zonas. Por eso nosotros trabajamos en cada uno de los territorios revisando que esos planes de desarrollo se orienten a la característica del territorio precisamente para ayudar y apoyar a que los alcaldes puedan cumplir un ordenamiento. Ingeniera, pero bueno, aquí hay una característica que es común para todos, o sea, la pandemia es la misma la que está en Santo Domingo, la misma que está en Quito, la misma que está en Guayaquil o que está en Galápagos. O sea, ahí entiendo que habrá temas también muy comunes, en cambio, en todo el país, en función de las políticas que deberían aplicar las autoridades. Así es. ¿Qué es lo común? La salud. ¿Qué es lo común? La prioridad de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo me cuido y yo cuido a mi familia. Pero la diferencia es la reactivación dentro de esa pospandemia. La reactivación de la producción no es la misma de aquí que en la sierra. Lo que tenemos que hacer es unificar los esfuerzos para que esa producción llegue a todo el país y no manejemos solo los territorios. Lo que nosotros hacemos es, tenemos que unirnos a trabajar en equipo con todo el espacio académico, la parte de lo que es una empresa privada y lo que también maneja el gobierno. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener un impacto real de la pospandemia. Ingeniera Argotti, buenas tardes y bienvenida nuevamente. Gracias por la referencia con Radio Festival. Entiendo que usted es parte del Comité de Deuda y Financiamiento. ¿Qué proyectos están netamente relacionados con la mejora en la economía aquí en Santo Domingo? ¿Cómo se está articulando ese tema aquí en Santo Domingo? Como parte de es verdad, Banco Central, Ministerio de Finanzas y Planifica Ecuador tienen el espacio de manejar lo que es deuda y financiamiento. Cuando los otros países nos han apoyado para que primero reorganicemos esa deuda, reestructuremos la deuda país, también es que todos los recursos que vienen son orientados a proyectos post-pandemia que vayan direccionados a reactivación. Aquí en Santo Domingo ustedes tienen fuerza agrícola, tienen fuerza ganadera y eso es a lo que tenemos que estructurarles. Como les decía hace rato, por ejemplo, si yo voy al Carchi voy a tener una diferencia en algún espacio. También son ganaderos, pero ellos tienen de pronto la parte de flores, en otros lados tienen la parte de pesca. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esos recursos que han venido ahora al país y que en algún momento tenemos que pagarlos y en otros la cooperación internacional nos ha ayudado con donaciones, sean realmente bien orientados. Se puede decir que la prefectura y la alcaldía ya tienen proyectos netamente relacionados a este tema de la post-pandemia para el mejor de la economía aquí en Santo Domingo. Así es, yo vi ahora que nosotros estuvimos con la señora prefecta que tienen una buena articulación en el territorio, tienen claras las estrategias. Puedo decir que voy a felicitar esas iniciativas porque ellos están pensando no solamente en provincia, sino en país. ¿Cómo me voy a relacionar con el resto del territorio y también a nivel internacional? Tienen estrategias levantadas con el alcalde muy buenas. Pero, ingeniera, tanto la prefectura de Santo Domingo con las del país, las demás del país, los municipios de igual manera, todos tienen una proyección. El problema es económico, no hay dinero, o sea, no hay... le están debiendo, me parece que... me parece que ayer lo decía el alcalde en la entrevista, Tito, más de 20 millones de dólares al municipio y me parece que al gobierno provincial son por arriba de los 7 u 8 millones de dólares. Entonces, por mejor programación, planificación que se tenga, el asunto es la parte económica. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es su no sé, su informe, su visión? ¿Cómo van a ayudar a solucionar el problema? Dentro de lo que es, vamos a decir lo que manejamos con las alcaldías. Tenemos la parte de un modelo de equidad, de acuerdo al modelo de equidad territorial y como ellos se estructuran, se van dando los recursos desde el Ministerio de Finanzas, pero también tienen una autonomía. Esa autonomía le da a usted que sea un buen gestionador de recursos internacionales, por ejemplo, o los mismos nacionales. Existen muchas empresas privadas, gente de fundaciones y otras instituciones que apoyan también a las alcaldías. El gobierno ya se ha considerado, y dentro del Ministerio de Finanzas, de ir haciendo desembolso. Realmente el país tiene una crisis financiera muy fuerte, esto ustedes lo saben, no podemos ocultar esa parte, pero sí se ha ido negociando con las alcaldías de irles dando lo que corresponde dentro de lo que es gobierno un poco. El resto es autogestión, el resto es autonomía. Y en la parte, por ejemplo, de los gobiernos, de los GAT parroquiales, la semana pasada, acá en Santo Domingo, y me parece que a nivel de Quito también hubo una marcha de los gobiernos parroquiales, donde se les ha quitado más del 50% de las asignaciones presupuestarias. Con eso, ¿cómo generar la obra pública? No es que se quitó un más del 50%. La disminución también viene de acuerdo a la gestión.
Por ejemplo, si usted es un padre de familia y voy a decirle una cifra y deja $100 en casa y usted ve que eso no gastan, es de ahí $20, son también gestiones. Y usted no es tanto un desvío, sino que usted no está estructurando bien el gasto, ¿no? Pero lo que hace es, ahora también necesito, en cambio, que la familia se sostenga desde el otro lado. Lo que hago es, de acuerdo a su gestión y la ejecución, nosotros vamos haciendo un análisis. Ingeniera, Nos ha tocado, la verdad, ahí, disculpen la interrupción, es tener que decirles, necesito, porque ustedes no están gastando esos recursos. Necesito un poco porque ahora el país está en una crisis de salud muy fuerte, la bioseguridad es importante, entonces tengo que orientar hacia ese lado. Pero más allá de ese recorte no ha sido tanto así fuerte, sino lo estamos negociando para ir desembolsando de acuerdo a los recursos que el país vaya obteniendo. Ingeniera, ¿qué le quería decir? Claro, ustedes son más bien un área técnica que va un poco regulando, entiendo, y viendo que los planes de desarrollo se ajusten a la nueva realidad. El tema ya de la consecución de recursos es un tema que obedece básicamente a los recursos que pueda tener el Ministerio de Finanzas y que los pueda ir asignando, en este caso, a los gobiernos municipales y provinciales e incluso parroquiales del país. Pero la función como tal de su secretaría es que se cumplan esos planes. Yo entiendo que incluso eso al ser aprobado por ordenanza al interior del municipio y gobierno provincial, o sea, son de obligatorio cumplimiento adicionalmente. Son de obligatorio cumplimiento, por eso existe la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que sanciona en el caso de un incumplimiento. Lo que nosotros vigilamos primero es que ese plan se construya dentro del plazo previsto y se alinee al Plan Nacional de Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego de esa revisión se aprueban en los consejos. Ingeniera, usted tiene tal vez alguna referencia de cuáles son los ejes del Plan de Desarrollo Nacional y en dónde se pueden cruzar con los de desarrollo, en este caso provincial o cantonal. Se me viene a la mente un tema que eso fue también trabajado, el desarrollo del centro de faenamiento, Tito. Deme la referencia, ¿cómo es el centro de? Centro de faenamiento. Pero tenía un... es de la mancomunidad. Ese es un tema estratégico que consta incluso, me parece que en el Plan de Desarrollo Nacional, y en el cual Santo Domingo está inmerso. O sea, ahí sí le consulto. O sea, el proyecto como tal está establecido. Hay la voluntad de las autoridades, pero al haber, por ejemplo, cambiado de rectoría, de haber sido el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, dicen que se perdió un poco de tiempo. No sé ahí si ustedes pueden también o avalan el hecho de que finalmente eso tenga una prioridad porque implica también desarrollo para el país. Así es, nosotros siempre buscamos que todo lo que van presentando quienes sean las instituciones, en este caso los GAT, sean proyectos prioritarios, que tengan un impacto en el territorio, que a donde deben llegar es a la ciudadanía, no es al que yo me menciono tal vez como autoridad, es la ciudadanía la que debe tener el impacto, donde los servicios estén dados en ellos y el impacto en las familias que necesitan en este espacio. Lo que sí buscamos, y cuando se han hecho cambios de rectorías y de otros espacios, es precisamente porque ya hemos venido haciendo análisis. Planifica entra en ese análisis, nosotros en optimización o en cambios de rectoría hemos analizado también junto con finanzas y otros entidades que les compete esta parte y decir, sí, nosotros tenemos que generar sistemas de planificación de acuerdo a lo que el territorio y en este momento el país necesita. Una recopilación de toda la información en lo que tiene que ver de la provincia de Santo Domingo, que usted está acá. ¿Para qué, ingeniera? Acá nosotros hemos visto justamente lo que les decía, ya tenemos alertas levantadas también. Las alertas para nosotros son importantes porque no todo es que yo me desarrollo y continúo así. Son alertas que nos viene dando la misma ciudadanía, las asociaciones, el señor gobernador, los prefectos, alcaldes, nos vienen dando alertas de lo que pasa en el territorio. Cuando nosotros venimos ya a visitarlos es saber qué pasa. De primera mano, sabemos que existe un registro social, existe el MIES en el espacio de los bonos, cómo estamos estructurando esa parte y lo que nosotros cuidamos es que ese recurso sea bien encaminado, digamos. Y ya la visita que hacemos acá es precisamente esa, saber cómo están funcionando los proyectos y cuáles necesidades y alertas están en el territorio y tenemos que seguirlas levantando para apoyarlas con el Plan Nacional. Si bien se conoce que se está articulando para atraer ingresos para esta pospandemia que se nos ha venido encima. Me dice que vienen trabajando ya 2 años. ¿Cuál ha sido el proyecto que ha sobresalido durante estos 2 años y en esta pandemia cuál está liderando?
Ahora nosotros, les comentaba también, son los proyectos agrícolas los más fuertes. Ya. Ganaderos, ¿Entre estos en cuáles temas serían, leche. por ejemplo? Por ejemplo, voy a hablar un poco de la Amazonía más que Santo Domingo en este caso, toda Ya. la exportación de pitahaya, porque existía una sobreproducción de pitahaya en el país, pero esa ya se está yendo en exportación hacia Europa, Estados Unidos. También tomen en cuenta todas las normativas nacionales e internacionales que tenemos para llegar. Entonces son proyectos agrícolas fuertes que vienen con el ingreso. Las florícolas son importantes. E igualmente importamos nosotros temas también y lo que necesitamos en el país. Primero, saber que desde la agricultura tenemos que tener suelos limpios. Y a veces eso, fertilizantes, pero que apoyen a que realmente el suelo vuelva a revivir. Y los cultivos tienen que salir lo más pronto posible. Mejoramiento genético en las plantas, mejoramiento genético vegetal que a mí me deja que esa planta crezca en menor tiempo que antes, y sin plagas, en lo normal y sin las plagas. Eso nos ha posicionado mucho en mercados internacionales. Eso hablábamos hoy con la señora prefecta, le decía, al ser un país dolarizado y el resto de la región no es dolarizada, es que nos pone en un inicio de visión internacional, incluso donde nos ¿Usted toca cree que luchar se ha más fuerte. aprovechado ese inicio que tenemos nosotros por ser un país en Sudamérica dolarizado o no se ha sabido aprovechar eso? Sí se ha aprovechado en la mayoría de productos, en otros todavía también porque tenemos que ver los engranajes internacionales y que ellos también piden muchos espacios de tiene que llegar el producto de esta forma, es complejo. Pero esto sí se ha ido generando interesantes ingresos. Ahora sí por la pandemia creo, y todo el mundo, porque no solamente Ecuador, todos estamos en un nivel bastante bajo económico. Ingeniera, el tiempo obviamente que ustedes disponen para ir a provincias es corto. ¿Está usted en Santo Domingo cuántas horas? ¿2 horas? ¿3 horas? Ya estamos unas 3 horas, sí. Que no es suficiente para darse cuenta y tener toda la información de lo que pasa desde la gestión que tiene que cumplirse desde el gobierno provincial, desde el gobierno municipal y desde los gobiernos parroquiales. De tal manera que hay mucho que conversar. A mí me gustaría que usted se quede acá una semana, por lo menos. Debería ser bueno. Claro, bueno, claro. pero le voy a contar algo. Nosotros no es que o si le pasan la información. Claro que sí, nosotros del tenemos un distanciamiento coordinador entre autoridades. Así como aquí. No, del distanciamiento, digo, del trabajo Sí, conjunto que debería haber entre la gobernación, por no decir entre el gobernador, entre el alcalde, entre la prefectura o la prefecta. ¿Sí tiene usted esa información? Sí tenemos esa información porque nosotros ¿Qué tenemos buena coordinadores buena zonales. o qué? Es ¿O no bastante tan- buena, pero todavía falta articular ciertos temas. Voy a decirle así, no es por las autoridades, tenemos que trabajarlo en conjunto. Es decir, voy a decirle algo que nosotros como planificadores siempre decimos. ¿Dónde está la empresa privada, la academia y el resto de personas que se han ido formando dentro de la investigación de país? Eso es lo que tenemos que... Leí las autoridades aquí, no las veo mal porque ¿Dónde- ciertos alcaldes apoyan a los prefectos. ¿Dónde entraría la empresa privada ya en la parte casi final? En absolutamente todo, porque además son quienes generan el empleo, son quienes generan los productos y son quienes a los que debemos estructurarles nuevamente y ellos son los que tienen que salir adelante. Recordarles que no es el gobierno y el Estado el que tiene que ser el empleador principal, sino la empresa pero privada. si es que como autoridad regional, cantonal, provincial, etcétera, no hay un acercamiento, no gozas de credibilidad de la empresa privada, tampoco te pueden apoyar. Eso es un trabajo que hay que emitirlo y empezar. ¿Ya? Son autoridades que están, ustedes recuerden, un poco más de un año, así que son ellos Ingeniera, quienes tienen que empezar a ingeniera, un hacer poco esa para ir articulación. en la línea también de lo que consulta Tito, pero cuando usted viene, ¿no hay la posibilidad también de poder reunir a más miembros que son entes importantes para justamente lograr ese desarrollo? O sea, por ejemplo, la misión de hoy es una misión importantísima, o sea, tenemos que estar conscientes que hay que reactivar al país, Claro. o sea, se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo solo de personas afiliadas al IES, o sea, y se habla de que la proyección hasta fin de año es de 1 millón de personas que podrían perder sus empleos. La situación es compleja y le digo, aquí se necesita el apoyo de la banca pública, hablamos de Ban Ecuador, del propio Banco del Pacífico, de la Corporación Financiera Nacional. Se necesita de los ministerios de la productividad, del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Ganadería, que usted ha hecho referencia, de Agricultura, Ganadería, en una zona como Santo Domingo, que es a la que me voy a referir. Y ahí, básicamente y necesariamente, la presencia de sus autoridades, o sea, alcalde, prefectos, entiendo que quienes son parte como autoridades de las parroquias. ¿Cuál es un poco esa articulación? Porque esto sí es netamente planificación, o sea, nadie puede trabajar por separado, porque finalmente ese esfuerzo separado no va a conducir a nada beneficioso
en un poco la idea de lo que ustedes tienen como planificación, ingeniera. Así es, también decirles que nosotros no es la primera vez que estamos aquí. Tenemos coordinadores zonales que trabajan en ese espacio, que articulan, ellos ya conocen cómo funciona, acompañamos muy de cerca a las autoridades del cantón, municipios, parroquiales, en el trabajo de su plan de desarrollo. Yo lo que vengo es sí hacer una visita más aún, de revisar cómo se está articulando esto, pero ya venimos trabajando, no es un trabajo de hoy. Siempre, desde que los alcaldes se posicionaron, estamos de cerca con ellos trabajando en sus planes de desarrollo. ¿En Santo Domingo cuál es el que coordina más o menos para tener? Aquí está nuestro coordinador zonal 4, que sí, aquí es nuestra coordinación zonal 4, que está, o sea, la parte principal está en Manabí, pero él tiene que moverse en todo el territorio. ¿Cómo se llama Aquí tenemos todo un equipo. Andrés Moscoso es nuestro coordinador. Ingeniera, ahí le quería consultar. Hay ahora el tema establecido por competencias que tienen municipio, gobierno provincial. De cierta manera, a ellos se les impide incorporar sus presupuestos en temas educativos, en temas de salud, porque se habla de que eso es competencia directa del gobierno central. Pero hoy en esta pandemia se hizo como una excepción, o sea, ante la emergencia, que el municipio, gobierno provincial, doten de recursos para poder adquirir algunos temas. Eso puede volverse no una excepción, sino realmente ya un tema establecido de aquí en adelante, de que municipios, gobiernos provinciales, juntas parroquiales, muy difícil porque el presupuesto no les alcanza, no tienen ni siquiera para la operación, pero sí que ya dentro de los presupuestos de manera permanente consten rubros para el tema de salud y educación. Incluso le digo porque ahora veo que ya la tecnología, y lo comentábamos al inicio, es parte de nuestras actividades. Difícilmente vamos a regresar a la normalidad anterior, pero no hay todavía las condiciones. Por ejemplo, la gente en el campo se debate ante la imposibilidad de tener una buena conexión de internet, de tener implementos que decíamos, hacemos referencia a estas cámaras pequeñitas, han subido a precios realmente terribles, o sea, se hace difícil encontrarlas y los precios son elevados. Ese es un tema que no sé si, ingeniera, también puede ya constar definitivamente como presupuestos de los gobiernos autónomos centralizados. Sí, ahora lo que nos ha enseñado esta pandemia es a empezar nuevamente a trabajar en equipo. Si bien es cierto en la legalidad, cada uno tiene competencias, eso es una parte legal y la competencia le corresponde a cada uno. Pero, por ejemplo, si un prefecto o un alcalde cantonal trabaja, va a apoyar a un parroquial, porque todo el trabajo que nosotros hacemos y el esfuerzo incluso gubernamental empieza a manejarse en equipo, eso va a un impacto real ciudadano. A lo más interno y externo. Educación, la ministra de Educación está haciendo un esfuerzo muy amplio por los temas de conectividad. Es difícil con Mintel y trabajar casa adentro, pero también se retomó un poco lo que hace muchos años, se recuerdan ustedes, era Fe y Alegría, en la parte radial, porque no todos los niños en casa pueden tener una computadora, una laptop para estudiar nuevamente. Entonces, son cosas que las estamos empezando a trabajar, incluso por la emergencia que a todos nos dejó complejos, pero sí son tiempos en los que estamos estructurando, todo el gabinete está en territorio en este momento. Vamos a comprometerla para que venga por lo menos una vez por mes. No tengo problema. ¿Sí? Claro que sí. Claro que queda sí. Mucho, miren en todo el territorio. Mucho que preguntar, que conversar y sobre todo darle a conocer de lo que pasa acá en Santo Domingo. Aquí hay mucha información que de pronto ustedes como autoridades, usted como secretaria, de pronto no lo conozca. Entonces, un día no es suficiente como para que se empape. Me hubiera gustado que se reúna con los agricultores, con las organizaciones de campesinos, con los artesanos que están golpeados, los emprendimientos ahora que está de moda. Bueno, un sinnúmero de reuniones para que usted tenga la Cámara de Turismo o con los turistas que están golpeados, están con las deudas que le tocan la puerta como el GOE a las 3, 4 de la mañana, a los que tienen grillete y todo eso. Entonces, eso es terrible. Gracias por estar acá. Muchas gracias también. Decirles que nosotros incluso ya hoy quedamos en acuerdos de próxima semana venir a trabajar con los equipos técnicos de las alcaldías, de la prefectura, porque hay temas bien interesantes como piloto que van a desarrollar el país. No tenemos la magia de estar en todas partes, pero a mí me toca moverme por todo el territorio. Ingeniera, ¿no tiene algún tema y algún proyecto piloto para Santo Domingo? Ustedes tienen el de agricultura, de lecheros y ¿Hospitales la parte... no hay, tal vez, ingeniera? El tema de hospitales... ¿No hay? No es que no hay. Sí. El trabajo se está haciendo con el ministro de Salud. Ya. El tema hospitales es
crítico, se nos vino crítico en la parte incluso de salud, pero lo que se ha hecho es seguir trabajando incluso en respiradores, se han enviado algunos temas desde lo que es el Ministerio de Salud, Claro. pero también decir que la corresponsabilidad es ciudadana, Y se está hay que trabajando. cuidarse, Claro que sí. cuidemos a la familia y tenemos que también ser muy responsables los ciudadanos de saber que no solamente es la magia de las autoridades Claro que resolver sí. los temas, Algo- es la ciudadanía. ¿Algún pastel hospitalario no trajo tal vez? ¿No? No. Usted no se encarga de eso, ¿no? No, pero sí apoyo al ministro de Salud en esos temas. Claro. Yo pensé Claro que iba a que decir que apoyaba la distribución. Ingeniera, nada más para finalizar. Sí, vamos a distribuir. ¿Hasta cuándo les dieron espacio a los GATS para que puedan presentar los planes de desarrollo? La Asamblea Nacional les dio un año, es decir, al siguiente año, pero Ya. nosotros como Planifica les dijimos, no, eso es hasta octubre máximo, porque ¿en qué tiempo van a ejecutar lo que están haciendo? Así que Claro. por eso ustedes nos ven presionándolos todo el tiempo. Muchos de ellos ya solo es actualizarlo, porque ya tenían casi Claro. listos Claro, ya sus deben planes. tener, Les actualizo, pero es La preferible actualización va hasta el 2030 o 35? ellos tienen que ir hasta el 2030 en 2030. este momento. Como Perfecto. se está manejando a nivel mundial, 2030. Ingeniera, gracias por estar acá y Gusto en saludarlos también, muy buena conversación, gracias. aquí preguntamos, pero bueno, Está bien. ojalá nos escuchen, oiga, para que se haga. creo Ojalá que podamos sí. tener también acá al coordinador zonal, ¿no? Jefe? Le voy a decir, Andrés Andrés está Sí, por aquí, está le da mi conmigo, referencia que y este- aquí les tratamos bien, sobre todo los viernes, porque se ve, vea, tenemos ya la negrita que está ahí escondida. ¿Sí la vio? Sí. Sí. Prenda la luz, por favor, Nicolás, allá, para que la pueda ver. Sí la ve, ¿no? Sí la ubica, ¿no? Entonces, se viene ya el programa de los viernes culturales. Ve, aquí hacemos viernes culturales, ya mismo vienen Perfecto. artistas locales y todo lo demás, así que gracias, ingeniero. A una vez más, ustedes, ¿no? muchas gracias, un gusto saludarlos. Gracias. Muchas